cámara o no, yo sigo. No estaba grabando. No estamos grabando. Entonces, aquí en el dashboard, esta es la página más importante para nuestro servicio. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver qué está pasando, qué límites estamos teniendo y si el ratón funciona. Y estos datos también nos van a ser de gran utilidad porque nosotros con nuestra cuenta de Azure siempre vamos a tener unos límites y a partir de ciertos límites pues nos van a empezar a cobrar. Es decir, el hecho de tener los servicios web, los Azure Mobile Services, no nos cuesta nada. Pero si nos pasamos de este límite, en función de cómo lo tengamos hecho, o nos empiezan a cobrar o nos lo cortan. Entonces, es importante, si nosotros tenemos previsto que vamos a tener muchos usuarios y tal, estar muy pendientes de estos contadores. Entonces, aparte de esto, aquí arriba podemos configurar los datos, podemos configurar las notificaciones. Estos servicios se conectan con las notificaciones de Windows 8, con las notificaciones de iOS e incluso con las notificaciones del web, pues si estamos haciendo aplicaciones para Android. También se conectan con los proveedores de Twitter, Facebook y Windows Live por si queremos además que nuestra aplicación tenga autenticación. Si nosotros hacemos una aplicación social, pues no vamos a hacer al usuario que se haga una cuenta con nosotros si el usuario ya tiene una cuenta de Facebook y tiene sus amigos de Facebook. De hecho, nos puede venir bien. Pues si el usuario tiene Facebook, puede compartir nuestra aplicación mediante Facebook. Y así. Entonces, básicamente, así se crea. En el apartado de data... mira, sí. Aquí tenemos las diferentes tablas de nuestra base de datos. Estas tablas las tenemos que crear manualmente, pero el esquema, es decir, las columnas de la tabla se van a generar automáticamente cuando nosotros mandemos el primer dato. Lo cual es fantástico, porque nosotros no tenemos que pensar en los datos para que estén en la nube, sino que tenemos que tener nuestro modelo de datos local y, en el ejemplo que veremos ahora, veremos qué pasa cuando lo subimos. Entonces, aquí. Aquí podemos ver la lista de los elementos. Al final esto es una lista de tareas, que es lo más sencillo para empezar. Entonces, cuando termine de cargar, vamos a ver todos los elementos que tiene la tabla. Si tarda más de 30 segundos, pues os enseño luego los elementos que tiene la tabla, porque es que si no... estamos poniendo algún problemilla. Mira, ahí está. Aquí tenemos los elementos que tiene la tabla, que son básicamente un identificador, un campo texto y un valor de que si está completado o no. Entonces, en el campo de columnas tenemos cómo están creadas las columnas de la tabla. Al final lo que tenemos es un campo de texto y un campo de booleano, que es un verdadero falso. Entonces, vamos a volver al slide. Entonces, para poder hacer esto, para poder implementarlo con nuestras aplicaciones, necesitamos, por una parte, Visual Studio, que espero que todos lo tengáis instalado, y por otra parte, el Azure Mobile SDK. Es una descarga de 1 mega y pico, pero si estáis teniendo problemas con la red, hay un pincho USB por ahí que lo tiene, ¿vale? Así que os lo podéis acercaros y pedirlo sin problemas. Entonces, lo que os decía antes, para empezar a programar, ¿cuántos de los que estáis aquí estáis trabajando con C#? ¿Hay alguno que no esté trabajando con C#? Perfecto. Entonces, generamos nuestros objetos. Nuestros objetos van a ser un objeto poco que se llama, que básicamente son cadenas, son booleanos, son números, son flotantes, es decir, objetos básicamente simples. Entonces, generamos nuestro objeto, trabajamos con él, luego agregamos una referencia al mobile service. Estos datos los tenemos en la página del dashboard, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos descargado el SDK, generamos un objeto de estas características y finalmente lo único que tenemos que hacer es crear un elemento y app.mobileservices.getTable insert así. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros hagamos el insert, ¿estoy diciendo? Sí. Claro, por eso me vibra. Cuando vosotros hagáis el insert, esto automáticamente se va a convertir a un dato de un Azure Mobile Service y se va a subir a la nube. Entonces, ahora os voy a enseñar un poco una aplicación. Entonces, esta es la aplicación que os podéis descargar en cuanto generéis vuestro servicio
os va a pedir crear una tabla de ejemplo, una tabla to do, y os va a permitir bajaros este programa ya hecho. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Esto es una lista de tareas donde podemos insertar elementos. ¿Vale? Cuando lo veis ahí, no es solo que se ha quedado en local, esto ya ha ido a la nube, se ha guardado y nos ha traído la lista de elementos. Podemos coger y quitarlo, ¿vale? Muy simple. ¿Qué está haciendo esto por debajo? Tenemos nuestra clase, ¿vale? Luego por aquí tenemos el Mobile Service, la tabla de Mobile Service. Insertamos el elemento, como hemos visto antes en las slides. Y para listar los elementos podemos, dame los elementos que no estén completados y devuélvemelos en una lista. Y esa lista, muéstramela en el item source de una list view, que es uno de los controles que tenemos para Windows 8 y Windows Phone 8. Para actualizar un elemento directamente, dado un objeto, directamente llamamos al servicio, le damos a actualizar y en los elementos actuales lo que hacemos es quitarlo para que traiga otra vez los datos. Y finalmente, cuando traemos un elemento nuevo con el campo de texto y lo insertamos. La operación de inserción está aquí arriba. Como veis, es muy sencillo. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda? 0, tampoco quería molestaros demasiado. Entonces, muy sencillo. Se coge un objeto, se hace una referencia al mobile service y de ahí puedes enviarlos, puedes listarlos, puedes traértelos, los puedes borrar, puedes hacer peticiones según un diferente tipo. Por ejemplo, si tenemos un objeto un poco más complicado, pues aquí teníamos el que fuera complete, pero si tenemos una lista de puntuaciones, igual lo único que queremos es que nos dé las 10 primeras, o solamente las puntuaciones que sean mayores de a 5000, o algo así. Entonces, tremendamente versátil. Lo que os decía, para empezar, si tenéis cuenta de DreamSpark como estudiantes, tenéis creo que es un año de Azure gratis. Si no, os podéis entrar en la oferta de 90 días gratis sin ningún problema y a partir de los 3 meses, pues tenéis un pago por uso. Para haceros una idea, los mobile services son gratis y el almacenamiento son 3 euros al mes. Que 3 euros al mes por una base de datos SQL no me parece tampoco demasiado caro. Y podéis empezar directamente en azure.com. ¿Preguntas? Tengo camisetas para los que pregunten. ¿Eh? No, pero alguna pregunta sobre lo que he dicho. Si yo subo datos de mi aplicación en Azure, ¿los puede ver cualquier persona que tenga mi aplicación? ¿Todos los datos? ¿O se controla cada persona solo ve los datos? En un principio lo tienes todo, pero esto, a ver, en función de lo que te quieras complicar, puedes agregarle tu propio mecanismo de notificación, puedes hacer opciones basadas en ID del usuario, te puedes complicar todo lo que quieras. Entonces, al final sí, esto al final es una capa muy pequeña y en función de las capas que quieras poner por encima, pues ya está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Que este señor tiene camiseta? Sí. ¿Se podría aportar a más plataformas como BlackBerry o directamente a... Bueno, a ver, si miras en las slides de detrás, mucho detrás, en la última actualización de Azure le agregaron soporte a aplicaciones web. Entonces, en el momento que tienes soporte por una aplicación web, es una petición HTTP. Entonces, como es una petición HTTP, ya la puedes incorporar en cualquier otra plataforma. Entonces, yo me imagino que en BlackBerry tendrás alguna manera de hacer una petición a un servicio web y de hacer parsing de un JSON, que es cómo funciona. Entonces, no tienen soporte nativo para esta, o sea, ellos no hacen el soporte, pero si tú quieres hacer tu aplicación para BlackBerry con Mobile Services, pues puedes hacerlo. ¿Más preguntas? O sea, para lo único que ahora mismo no tienen soporte nativo es para BlackBerry, ¿vale? Lo que dice Roberto. Para el resto de plataformas sí que tienen soporte nativo. Bien, podéis descargar, igual que se ha descargado el código de ejemplo de Windows 8, os podéis descargar un código de ejemplo de iOS, podéis descargar un código de ejemplo de Android, ¿vale? Que de forma nativa está implementado en Mobile Services, ¿vale? BlackBerry todavía no.
Aquí tenéis el Object Instanted y además tenéis opciones de cómo conectar con una aplicación existente. Entonces, es básicamente lo que os he contado en el slide. ¿Ya les han funcionado? No. Aquí el chaval, ¿puedes levantar la mano? El dictador te va a llevar una casa. Bueno, ¿más preguntas? Pues nada, muchas gracias, chicos. ¿Puedo meter yo la cuñita? A ver. Mobile Services es mucho más que lo que ha dicho Roberto, ¿vale? O sea, es una mini introducción de 15 minutos. Mobile Services realmente le están llevando a ser un backend de aplicaciones móviles totalmente completo, ¿vale? Tenéis temas de notificación de campo. Hay temas muy fáciles para implementar notificaciones push, ¿vale? En nuestras aplicaciones. Imaginaros que yo tengo una base de datos, meto un ítem en esa base de datos y automáticamente se me genera una notificación push al dispositivo que me ha introducido el ítem o a cualquier dispositivo que esté suscrito a un tipo de notificación, ¿vale? Eso lo hace de forma nativa con 4 o 5 líneas de código, ¿vale? Dentro de lo que es la pantalla que tiene él, aquí si lo veis ahí en push, ¿vale? Ahí tenéis diferentes acciones que nosotros podemos hacer cuando estamos insertando, borrando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otra de las cosas que también podéis hacer, el data, bueno, no va, no, Vale. Lo que podéis también hacer es meter scripting dependiendo de las acciones que nosotros podamos hacer, ¿vale? Es decir, imaginaros, la base de datos que gestiona Mobile Services es una base de datos de SQL, pero es una base de datos que está un poco capada, ¿vale? Porque tiene los tipos de datos que soporta, son tipos de datos básicos, ¿vale? Enteros, strings, reales y poca cosa más. No hay lo que nosotros podemos llamar como enlace de tablas relacionadas, eso no lo hay. Pero con los scripting, algo parecido a lo que está enseñando Roberto aquí, podemos hacer que cuando nosotros hacemos un add de una tabla, automáticamente haga un add a otra tabla, ¿vale? Eso lo programaríamos aquí, en este entorno, ¿de acuerdo? O sea, Mobile Services es mucho teclado, ¿vale? Tiene mucho. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo que os ha contado Roberto es suficiente para poder hacer un backend muy sencillito para vuestras aplicaciones, ¿vale? Pero que sepáis que Mobile Services va a crecer y va a crecer mucho, porque se le van a intentar incorporar muchas más cosas de las que tiene, ¿vale? Aparte de eso, algo que no tiene nada que ver con Mobile Services, pero bueno, Azure también ha incorporado, esta en versión preview, un tema de notificaciones push, ¿vale? Notificaciones push que no tienen nada que ver con las notificaciones push de una base de datos, como las que he explicado yo, ¿vale? Es decir, un centro de notificación, que yo tenga desarrollado un código para hacer notificaciones y que ese código me valga tanto para notificaciones para Windows Phone, notificaciones para iOS, notificaciones para Android, ¿de acuerdo? No tengáis que hacer vosotros cada una de las notificaciones. Está en fase preview, yo creo que se puede utilizar ya, pero bueno, está en fase preview, pero también hay muchas cosas, ¿vale? Ya no digo más. Bueno, sí. Y una pregunta que quería hacer, en un principio cuando nosotros creamos las tablas y tal, yo obviamente estoy acostumbrado a utilizar servicios SQL para preparar los datos. Yo creo que aquí somos No, todo esto lo que tenemos con Mobile Services es una capa de abstracción por encima y esa capa de abstracción no te deja tampoco usar, digamos, sentencias SQL clásicas, pero si conoces LinkQ, ¿te suena? Sí, suena. LinkQ, si has trabajado un poco, te permite usar sentencias al estilo de las sentencias SQL, pero a objetos. Entonces, cuando yo he venido aquí, he dicho to-do table, where, result, complete false, esto te permite hacer queries de una manera muy similar a como lo harías a una base de datos, solo que en vez de hacerlos a una base de datos, estás haciéndolas directamente a un objeto. Además, aquí tienes IntelliSense, aquí tienes una serie de cosas
que con SQL pues no. Es muy importante el IntelliSense, ¿vale? Con LinkQ tenéis IntelliSense. Con Transact SQL no existía IntelliSense, ¿de acuerdo? Si yo quiero hacer un web, como ahí os lo ha puesto Roberto, tengo el complete, ¿vale? Ya sé una de las propiedades de la tabla, ¿vale? Con SQL, con Transact SQL tendría que saberme yo de primeras cuáles son las columnas que quiero hacer un web o lo que sea, ¿de acuerdo? Si os fijáis, la sentencia de SQL de LinkQ es al revés que la sentencia de SQL. Lo primero que hace es el from, ¿vale? Cuando haces un select asterisco from tabla, ¿vale? En LinkQ es al revés, es from tabla, select lo que sea, ¿vale? Y unas características, un where, lo que queráis, ¿vale? Es lo que hace es, al poner el select al principio, ya tiene el objeto y luego ya puede heredar y ya puede sacar sus propiedades, ¿de acuerdo? Tiene muchísima potencia, mucho más potencia que Transact SQL. Al final, LinkQ lo que está haciendo es convertir esa sentencia en Transact SQL, ¿vale? Por debajo lo está haciendo él y está bastante optimizado. O sea, las sentencias de SQL que genera LinkQ están muy optimizadas, ¿vale? ¿Ves? Ahí le pone un from item en la tabla, ¿de acuerdo? De la intervalo. Ahí tiene el IntelliSense. Incluso podría crearse de ahí, lo que él puede hacer es hacer sí, lo que puedes hacer ahí es, ¿sabes?, generar un objeto de una sentencia, ¿vale? Yo, por ejemplo, imaginaros que hago una sentencia de mi fichero de clientes, que tengo un montón de datos, pero quiero crearme un objeto que solo tenga el código y el nombre, ¿vale? Bueno, pues yo puedo, de ahí, lo que puedo hacer es exactamente lo que ha hecho Roberto, pero hacer un new, otro ítem, en donde la propiedad código sea item.código y la propiedad nombre sea item.nombre, ¿vale? Entonces me extrae otro objeto rellenado con el select del anterior, ¿vale? Es muy potente, muy potente. Además, LinkQ se utiliza para todo, ¿vale? Lo que os enseña Roberto ahora es LinkQ to SQL, ¿vale? Hay LinkQ to Objects, o sea, podemos hacer selección o atacar a objetos con LinkQ. Hay LinkQ para todo, ¿vale? Hay LinkQ de terceros, hay LinkQ to SharePoint, por ejemplo, si hay gente que desarrolla para SharePoint, o sea, hay un LinkQ especial que lo que me hace es atacarme a las sentencias de SharePoint, ¿vale? Está muy logrado. ¿La ves la camiseta? Sí. ¿A mí? ¿Y te la vimos ayer?